Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este 11º episodio de La Vida se mide en Mundiales. Yo tengo un invitado muy especial, mi primer extranjero del podcast. Un placer tener a José Barrero conmigo. Él es periodista español, trabaja en Radio Nacional acá en Madrid. Ya nos va a contar un poquito dónde más ha transitado este camino del periodismo. También es profesor en la Universidad Europea de la carrera de comunicación y periodismo, y además del máster de comunicación y periodismo deportivo. Así que, José, bienvenido, muchas gracias por aceptar la invitación. Y la primera pregunta de rigor: ¿cuántos mundiales en la espalda? Lo primero, darte las gracias a ti, Domingo, por haberme elegido. Luego te preguntaré yo a ti, y yo que soy periodista y a los periodistas nos gusta preguntar mucho. Yo creo que eso es bueno, además. Espero que no lo perdamos nunca, que nos sigan dejando preguntar. Pero luego te preguntaré por qué me has elegido, ¿eh? Luego quiero que lo comentemos también en la conversación, porque me sorprende. Es un honor para mí que me elijas, y yo, que soy alguien de andar por casa, que soy un periodista sencillo, intentando hacer el mejor trabajo posible y que entiende la profesión de periodista de una manera muy particular. Y luego podemos entrar, si quieres, a comentar qué significa eso de muy particular. Mi historia con los mundiales, pues mira, para empezar, te doy la enhorabuena, porque el tratar de hablar sobre la vida, sobre lo que ocurre, sobre lo que pasa a través del camino que puede recorrer el protagonista, que en este caso soy yo, cosa que no me gusta nada, porque, como digo yo... Uno no está acostumbrado, siendo periodista, no está acostumbrado. Donde me gusta estar es al otro lado, y yo lo que quiero es que hablen los protagonistas de los eventos deportivos, en este caso, de todas las distintas áreas del periodismo y de la información. Recuerdo el Naranjito. Yo soy del 77, de 1977. Uh-huh. Y claro, ya con 5 años, el fútbol es un deporte maravilloso, la verdad, y todo el mundo, yo creo que a todo el mundo le gusta. Hay pocos en el mundo que no les guste el fútbol, aunque sea poca cosa lo que les guste, pero al Naranjito, el año 82, fue algo extraordinario. Ya empezaba a tener, bueno, con 5 años ya veía pues, los cromos, los partidos, estudio estadio en televisión española. Tengo la suerte de que mi hermano me saca 10 años a mí, y él es periodista deportivo. De hecho, la vocación me viene porque se la vi a él, y nuestro trabajo me enamoró tanto viéndoselo a él que me enganché. Y luego, además, mi padre trabajaba como conserje en medios de comunicación del Estado. Entonces, uh-huh, como que la profesión la hemos mamado muy de cerca. Mi hermano de mi padre, porque se lo veía a los periodistas que trabajaban con él allí en los medios de comunicación del Estado a finales de los 70 y primeros de los 80, y yo porque lo he mamado un poco de mi hermano. Y luego el Mundial del 82 con el Naranjito, que fue la mascota de aquel Mundial, los jugadores de aquella selección española, los Santillana, los Juanito, los Camacho, del Bosque, no sé, es que era impresionante. Satrústegui, me acuerdo, Zamora, López Ufarte, es que eran unos jugadores tan impresionantes, y son los primeros futbolistas que yo recuerdo. Bueno, no sé, por ahí es por donde empezó. Luego ya vas ganando, claro, con la edad vas ganando en conocimiento. El 86 me acuerdo mucho de México con Butragueño marcándole los 4 goles a Dinamarca. Aquello fue algo histórico que luego al final tampoco se hizo mucho en esa época. Claro, cuando España ha hecho algo en los mundiales ha sido ya en el siglo XXI, pero fue increíble. Bueno, Italia 90, el Estados Unidos del 94 también fue muy... Ahí me acuerdo mucho de Brasil, por ejemplo, que fue un pedazo de selección. La final con Italia, si no recuerdo mal, y el partido tan malo que jugaron en la final, los dos ahí amarrando. Bueno, no sé, Domingo, es que son muchas cosas. Vamos a ir hablando y vamos viendo a ver qué va surgiendo. Sí, se entiende que además nosotros siempre hemos visto los mundiales, habíamos visto los mundiales desde lejos, porque recién nuestro primero fue en el 2002. Claro. Mi abuelo, que es redactor, tiene esta frase, que bueno, nosotros como lo vivimos tan de cerca, tenemos en nuestra cabeza, siempre nos acordamos cuando Ecuador empata con Uruguay en la penúltima fecha de eliminatorias y ya se consuma en la selección. Él dice: ha habido que esperar toda la vida. Mira. Y nosotros somos unos suertudos porque éramos chiquitos y Ecuador ya clasificó al mundial. En cambio, ha habido otras personas, los más grandes, tuvieron que esperar un montón. Pero tú hablabas de este España 82, de cómo
fuiste creciendo alrededor de esto, cómo te fuiste envolviendo en la profesión. ¿Qué es lo que más te atrajo? Es decir, yo sé que estuviste ahí cerca, pero al mismo tiempo algo de adentro te tuvo que haber emocionado, te tiene que haber apasionado como para apostar a hacer esto por el resto de tu vida. Claro, pues fíjate que yo creo que lo que me engancha al final es ver el trabajo impresionante que hacía mi hermano en el Marca. Mi hermano trabajó en el Marca. Antes del Marca estuvo en un periódico deportivo local en nuestra localidad donde vivimos nosotros, que es Getafe, es un municipio del sur de la Comunidad de Madrid, al sur de la capital de España, de Madrid, y empezó en el Getafe Deportivo a hacer crónicas de los equipos pequeños de barrio. Por ahí se empieza, la verdad, y se valora luego mucho más cuando empiezas a hacer ya luego cosas que, digamos, tienen un poco más de trascendencia, pero al final yo creo que lo que nos gusta a nosotros es contar el oficio de periodista y de contar lo que está ocurriendo. En este caso en concreto, en el mundo del deporte. Mucho el fútbol, pero yo también, y esto lo hemos comentado una vez, yo no me cierro solo al fútbol porque me gusta todos los deportes, hablar con todos los deportistas, hay mil historias detrás y luego los valores, lo que significa el deporte. Es que es es una herramienta tan maravillosa para la vida que a mí me gusta transmitir todo eso y tratar de hacer llegar todo lo que hay dentro del deporte para que nos sirva para el crecimiento del ser humano. Pero ¿qué me enamoró? Por ver eso, cómo trabajaba mi hermano, es un montón de horas, pero súper honesto, súper bien. Acabó dirigiendo en la sección de cierre en el diario Marca. En los años 90 luego él presentaba, le llamaban de deportes de Telecinco, le llamaban José Ribagorda y JJ Santos para que contara cómo iba a ser el Marca del día siguiente. Estamos hablando del Marca, el Marca cuando llega a su top es en los años 90, que es cuando empieza a vender tantísimos periódicos. Marca siempre ha sido el periódico más leído, yo creo, desde que nació realmente en este país, pero en los años 90 llegó a unas cifras impresionantes. Estamos hablando de otro periodismo deportivo, porque ahora con las redes, internet es otra cosa. Pero en esa época que era el papel, años 90 el papel, fue el top de los periódicos de miles de lectores, de millones de lectores y claro, el estar pendiente de cómo iba a ser la portada del Marca al día siguiente, pues algo muy interesante. Y llamaban, mi hermano era el que se encargaba de exponer pues eso, la portada del día siguiente del diario Marca, que además las portadas de los periódicos son joyas, porque tienes que hacerlas muy bien, porque es la manera de informar bien y de hacer llegar. Domingo, no sé cómo lo ves, pero... Sí, o sea, crean este impacto. Claro. Como en algún momento en Sudamérica tuvo impacto la revista El Gráfico, que aguantó muchos años. Recuerdo esta portada, no me acuerdo el titular, pero me acuerdo que la portada estaba negra cuando, por ejemplo, Colombia le ganó 5-0 a Argentina en esas eliminatorias. Es decir, te quedas con estas imágenes porque al final se vuelven parte del archivo histórico deportivo. Correcto. Esas portadas pasan a la historia. Igual que te digo una cosa, los podcasts ahora van a pasar a la historia, van a quedar colgados ahí para toda la vida. Pero las portadas estas para enmarcar... Yo, como he vivido de cerca la radio, para nosotros los archivos de audio también se vuelven archivos históricos. Correcto. Es decir, acá en los años 50, en los años 60, ahora y en los años 70, es otro sonido directamente. Que sí. Y al mismo tiempo escuchar es como... finalmente terminan siendo unas joyas por lo especiales que son. Te digo una cosa, cuando algún día nos moriremos, como todo el mundo, cuando nos muramos, a lo mejor algún día rescatan un audio de esta entrevista que estamos aquí haciendo, de esta conversación que estamos teniendo. Que por cierto, no hemos contado a los oyentes que estamos en un sitio idílico, o sea, que estamos aquí al sol. Es que esto es maravilloso, un sol madrileño español, una temperatura en plena primavera, al lado de un lago maravilloso con una cascadita, o sea, que aquí da gusto charlar y conversar un poco, a ver si que somos capaces a los oyentes del podcast pues meterles aquí en esta conversación. Me decías un poco lo del tema de dónde me viene el amor por la profesión, y es pues por ver el trabajo honesto, por ejemplo, de mi hermano y de los buenos maestros que he tenido la suerte de conocer, mayores que yo. Lógicamente mi hermano, trabajo brutal, en el Marca se trabaja muchísimo y se trabaja muy bien. Mi hermano yo lo pude comprobar de primera mano y siempre contrastando, siempre confirmando, siendo muy jóvenes además, ya luego tenían cargos importantes, pero había una madurez muy distinta. O sea, yo tengo 46, mi hermano tiene 56, te estoy hablando de hace 30 años o por ahí. ¿Cómo ha cambiado eso? Digo, en general, no solo aquí en España, pero supongo que un poco en Sudamérica, en Latinoamérica es algo parecido a lo que ha ocurrido acá.
No sé si antes le daban oportunidad a los chicos más jóvenes, ahora es mucho más difícil porque hay mucha más gente. De todas maneras siguen habiendo como muchos lugares a ocupar, claro. Pero no sé si es que el nivel, como lo has visto tú, si es que ha bajado un poco, si es que se han mantenido parecido. Sí. Obviamente ha cambiado con esto que hablamos de las redes. Es que ahora los equipos no son tan grandes porque supongo que siempre va a haber uno que organice o que dirija o que sea un jefe o que sea un coordinador, pero hay equipos más pequeños. Puedes llevar una red social o las cuentas de un deportista, lo que sea, y lo puede llevar una persona sola, o sea, él se gestiona. Entiendo que con las indicaciones que le pueda dar el deportista, pero en aquella época también se trabajaba más en equipo, eran equipos más grandes y luego yo creo que había más madurez que ahora. Allí yo lo que veía, claro, cuando yo empiezo en el periódico, yo voy a contar la realidad de lo que fue, y es, claro, mi hermano trabajaba en el Marca, empezó en el 89, yo hice mi carrera de periodista del 95 al 99, y en el 96 empecé a hacer prácticas en el Marca, porque la oportunidad me la da mi hermano, realmente. Él consigue, oye, que necesitamos que hagáis partidos de preferente regional. Preferente regional es la quinta categoría del fútbol en España, o sea que eso en los periódicos se empezó a hacer en esa época, fíjate, no se contaba en los periódicos la información de una categoría tan baja, digamos, como era preferente regional. O sea, era primera, segunda B, tercera división y preferente regional. Entonces, en el Marca apostaron por las nuevas tecnologías, porque se permitía y había la posibilidad de sacar páginas para la Comunidad de Madrid especiales solo para la Comunidad de Madrid, y se sacaban crónicas de los partidos de preferente. Con eso ampliabas un poco el foco para que la gente que siguiera esas categorías también comprara el Marca, ¿sabes? Entonces, pues firmar mis primeras 4 líneas en un Getafe B Atlético Aviación, en el Estadio de las Margaritas, que es mítico en Getafe, es uno de los estadios míticos de Getafe. Allí jugó Cruyff, además, por cierto, contra el Getafe en los años 70. Y sacar esas 4 líneas para mí fue en el mes de septiembre del 1996. Y lo que te decía un poco antes, luego a ti te pueden ayudar a entrar en un sitio, pero luego si no vales, te vas a tu casa, entiéndeme. O sea, que la ayuda inicial la tienes, pues sí, yo se la doy las gracias a mi hermano. Que de hecho luego ya has visto, yo estoy trabajando en Radio Nacional de España, que no tiene nada que ver con el diario Marca, es por otra serie de cuestiones que te van ocurriendo en la vida, pero por decisiones que uno va tomando y que por suerte le van saliendo bien. Decidir es fundamental, por cierto, decidir bien más. Entonces, como que recuerdo aquello con un cariño extraordinario. Fue por ahí por donde empecé, por lo más bajo de lo bajo del periodismo deportivo, y ahora he tenido la fortuna de cubrir un par de Juegos Olímpicos, un Mundial de Fútbol en Moscú, en los Juegos, en el Mundial de Fútbol de Rusia 2018, o sea, no sé, varias finales de la Liga de Campeones, en Cardiff en el 17, bueno, la de París el año pasado, en Madrid también alguna. Bueno, pues para mí es un orgullo el haber pasado por lo más bajo, haber empezado por lo más bajo y haber llegado luego a hacer cosas que tienen más renombre, digamos. Pero para mí es lo mismo. O sea, para mí era lo mismo. O sea, mi trabajo era contar bien aquellas 4 líneas. Si supieras cómo las medí, Domingo, cada palabra estaba perfectamente escrita. Y luego algunas crónicas que de esa preferente, de esa categoría en el Marca, que joder, fueron muy curiosas. Me acuerdo que hubo una que hice todo con verbos. Verbo, punto. Y era todo el verbos que describían en 4 líneas lo que había sido el partido. Una goleada de un equipo, si no recuerdo mal, digo, golear, correr, ganar, no sé, una retaíla de verbos que transmitían perfectamente lo que había ocurrido. Sí, era original, era creativo, era distinto. No sé. Bueno. Tú acabaste de hablar sobre los Juegos Olímpicos, sobre tomar decisiones en realidad. ¿Ha cambiado o no esto de especializarse en el periodismo deportivo? Es decir, ¿eso te ayuda? ¿Eso te quita un poco del panorama? Porque sabemos que el fútbol abarca mucho espacio, pero esto de especializarse no solo en el fútbol, pero en otros deportes, en estos otros deportes tal vez que no tienen tanta voz. Eso sigue siendo un buen camino, una buena decisión. ¿Cómo eso te ayudó a ti a finalmente llegar a los Juegos? Fíjate que yo he sido muy todoterreno, porque al final es que en nuestra profesión, y luego cada medio tiene su particularidad, porque no es lo mismo prensa que radio que tele. Ahora se ha abierto un mundo maravilloso que son las redes. Mundo maravilloso me refiero para los periodistas, para nosotros nos está dando trabajo esto.
La cosa ya luego de qué llenas tú las redes, o sea, el contenido es lo fundamental. Pero yo que he sido todoterreno, que conozco mis talentos, mis cualidades y lo que puedo hacer y lo que puedo hacer mejor, yo creo que eso es fundamental. Los todoterrenos somos importantes también luego en eventos como este, Juegos Olímpicos, hay 40 y tantos deportes y tienes que conocer algunos muy bien, pero luego estar muy abierto, el resto los tienes que conocer también, pero también tienes que seguir estudiando, vamos a ver. Y de hecho están saliendo nuevos deportes que no se conocen, son nuevos porque se han creado hace poco. Sí, y lo conoce el que se lo ha inventado. Unos salen, otros entran, Claro, van cambiando los juegos. Mira, los Juegos el otro día Olímpicos. me fui a hacer un reportaje sobre netball y es un deporte nuevo que es como el tenis de mesa, es una mesa de tenis de mesa de ping-pong, digamos, pero es curva. Y en vez de con una pala y con una pelota pequeña, se juega con un balón de fútbol. Sí. Entonces, y se da con cualquiera. Es básicamente un fútbol, tenis en la mesa. Correcto, en una mesa de tenis, de ping-pong. Curva, hecho curva. Tenis mesa. Es una cosa muy curiosa y a los futbolistas les gusta mucho porque entrenan con ello. Y es un deporte nuevo. Si ese deporte se acaba convirtiendo en un deporte olímpico, te tienes que informar de él, te tienes que documentar, tienes que estudiar, tienes que saber las reglas, tienes que saber pues, los deportistas, las normas, todo eso. O sea, vamos a ver. Y luego la cuestión es que tú te especialices en cosas, yo creo que es bueno, que seas todoterreno, que seas capaz, y más ahora en este mundo de la comunicación tan global, tú tienes que saber hablar a la radio, contar a la tele, escribir un texto, escribir un tuit, escribir un mensaje en redes. Yo creo que hay que estar abierto un poco a todo eso. Eso es lo apasionante de nuestro trabajo. O sea, que tú sepas adaptarte a eso y luego que le metas contenido bueno. ¿Cómo le metes contenido bueno? Cuando tú estás bien informado, cuando tú estás bien relacionado. Somos contactos, ¿eh? Y los periodistas más. Sí. O sea, que luego te concedan entrevistas gente... pues eso es una maravilla. Si eres un amargado y un triste y un raro, no te va a querer dar entrevistas nadie, ¿sabes? Sí. No sé. ¿Cuál fue tus primeros Juegos Olímpicos? Yo los primeros que cubrí fueron en Río de Janeiro en el 2016, que fue apasionante porque eran los primeros. 2016 hablamos ya de hace 7 años, tenía yo 39. Sí, la verdad es que fue, yo creo que es el evento más maravilloso que he cubierto. Los mundiales, Rusia me encantó, pero es que unos juegos son otra cosa. Y ahí me acuerdo que yo cubría los deportes, pero luego en los ratos libres que se me quedaban, cuando acababan, yo tenía a lo mejor 3 competiciones. Por la mañana, tiro olímpico, me tocaba a primera hora. ¿Cómo es esto de cubrir a tantos deportistas? No sé en cuántos, por ejemplo, en cuántos deportes los deportistas españoles estuvieron en Río. Buah, no sé, eran muchos, pero yo me acuerdo que me tocaba a primera hora el tiro olímpico, por ejemplo, luego me iba a un partido de hockey, hockey hierba femenino, luego por la tarde me iba a rugby, a lo mejor rugby o rugby femenino, lo que fuera, y me iba luego a lo mejor a otro. Si yo acababa a las 6 de la tarde o las 7, me daba tiempo a lo mejor hasta por la noche, porque ir a cubrir unos juegos es estar todo el día currando. O sea, duermes 4 horas, 5 horas, duermes poco, ¿sabes? Sí, pero ahora es que disfrutas tanto que te da igual, ¿sabes? Realmente es impresionante. Entonces, luego los ratos libres que pude conseguir, me fui, por ejemplo, a una favela. Entrar a una favela en Río de Janeiro no es nada fácil. Para ver también cómo se vive los Juegos Olímpicos desde el propio país, desde la gente de a pie, digamos, o sea, porque los juegos se celebran en un sitio donde pasan cosas, donde hay gente, no es una burbuja, ¿sabes? Ni siquiera en Tokio en el 2021, que eran los juegos de 2020 por la pandemia, tampoco, aunque se montó una burbuja por el COVID, pero no era una burbuja de allí no pasa nada, ¿no? También se contaban cosas de cómo se estaba viviendo los Juegos Olímpicos en la ciudad, tal. Bueno, pues en Río de Janeiro me subí a una favela, hice un reportaje extraordinario, 1 hora de conversación con 3 mujeres de la favela, y entrar a una favela no fue nada fácil. De hecho, tuve la fortuna de encontrar buenos contactos, que son buenos amigos, que viven allí, que trabajan allí, que, bueno, tienen experiencia grande allí y que fueron los que me permitieron poder subir, entrar, porque es un sitio complicado, o sea que... Sí. Y luego con un estilo pues muy cercano, o sea que yo viví en mi favela también, yo soy de un barrio muy humilde de Getafe, de familia muy humilde, muy sencilla, y de alguna manera pues son distintas las realidades, pero también estamos cortados con la misma tijera, así que somos iguales. Ya luego lo que tú elijas, lo que decidas, lo que hablábamos antes, eliges el bien o eliges el mal. Pero el mal también tienes que trabajarlo, ¿eh? O sea, para hacer el mal hay que trabajar también. Y te tienes que formar en hacer el mal. Entonces,
si te va a costar lo mismo hacerlo bien, ¿por qué no lo haces bien? ¿Por qué no lo hacemos bien? Te garantizo que vas a ser más feliz. O sea, eso lo tengo muy claro. Quiero volver un poquito después ya vamos a volver a Tokio, porque fueron unos Juegos Olímpicos raros, fueron especiales. Sí. ¿Cómo vivieron ustedes el Mundial 2002, por ejemplo? Esta impotencia de no poder avanzar, la desilusión de Alemania, que tenían un equipazo y al final no lograron concretar, pero después, a partir de 2008, se convirtieron en la mejor selección del mundo en esos años. Yo creo que fue el que estaba marcado por el arbitraje en el... sí, con Corea del Sur. Claro, entonces eso lo marcó mucho la realidad de la presencia de España en ese mundial. Pero fíjate que yo lo que creo es que empezaba ya a moverse el fútbol español de otra manera. ¿Por qué? Porque ahí es donde se empezaban a gestar otros estilos de juego, otros futbolistas que fueron los que luego despuntaron un poco más adelante. Uh-huh. O sea, es el siglo XXI es donde cambia la cosa. Ahí hay un antes y un después en el fútbol español. Yo creo que empiezan a cambiar cosas. Es la sensación que tengo. Yo ahí era joven también. Fíjate que ahí en esa época empecé en Radio Nacional, pero ahí era un chavalín, curraba más horas y más días, todos los días del mundo. Y lo que recuerdo es que marcó mucho ese partido con el arbitraje de Argandur, uh-huh. El cabreo de Helguera. Me acuerdo una foto de Iván Helguera con un cabreo al árbitro brutal. Camacho hecho polvo y fue duro aquello, la verdad. Entonces, bueno, sí que eso es otro tema que a mí me gustaría tratar más despacio, pero cómo hay que profesionalizar las cosas en condiciones, porque tiene que haber profesionales en el arbitraje, bien formados y mucha independencia. Uh-huh. Es otro capítulo que si quieres y si luego va surgiendo lo podemos hablar. Eso por un lado. Luego, en el 2006 tampoco es que hubiera... No recuerdo mucho del 2006, fíjate, fue un mundial que tampoco pasó. Ahí me parece que se quedaron afuera con Francia solo porque Francia fue mejor, porque jugó mejor ese día, correcto. Porque hicieron una buena fase de grupos. Pero ahí ya empieza a haber unos jugadores y un estilo claro. distinto. Entonces, luego ya es donde despunta y que nos lo encontramos, porque se juntaron muchos factores, buenos futbolistas, con buena gestión, con un poquito de factor suerte, con un gol de Torres, que fue la leche, que fue Torres, que para mí además fue... En esos años era el mejor de todos. Para mí era un fenómeno y para mí siempre esos 2 años en el Liverpool. Todo, pero luego era un tío más majo, es de Fuenlabrada, joder, si es que es de un barrio de aquí, es como yo de Getafe igual. Entonces, Torres va, un fenómeno. Y se dio, pues... Se juntaron los astros, digamos. Sí, se alinearon las estrellas. Ahí donde yo creo que hay un antes y un después. Entonces ahí, si quieres, ¿dónde podemos...? Sí, finalmente, ¿qué cambió en esa Euro? Es una mezcla de todo al mismo tiempo, porque... fueron los jugadores, fueron Luis Aragonés primero, esta mentalidad de convencerles, y después fueron los jugadores, y al mismo tiempo se empezó a formar este equipo, primero con Pep, después del Real Madrid, los buenos equipos, y también habían unos que otros jugadores de otros equipos que estaban en un nivel superlativo que ayudaron a España a poder dar ese pasito, ese salto, para poder convencerse de que era posible. Pues fíjate que yo, la primera imagen que se me viene antes de ese Mundial de 2008, Eurocopa de 2008, tan exitosa para España, con ese levantamiento de la Copa por la selección nacional, pues se me viene a la cabeza la imagen de estar entrevistando a Fernando Torres, que fue el que marcó el gol, estar entrevistándole pues meses antes, unos cuantos meses antes, a lo mejor algún año, cuando era delantero del Atlético de Madrid. Y la recuerdo con un cariño extraordinario, porque se vino a Radio Nacional de España, a los estudios de Radio Gaceta, y en ese tiempo estaba yo cubriendo el Atlético de Madrid. Se vino, y es que yo siempre me ganó a mí Fernando Torres, pero ya no solo como futbolista, sino siendo como era alguien, es de Fuenlabrada, de barrio, sencillo, gente normal, como yo, además de barrio de aquí de Madrid, yo en este caso de Getafe, y recuerdo pues aquellos tiempos en los que se hacía un periodismo muy cercano a los futbolistas, ¿sabes? Uh-huh.
estaba Gonzalo, el presentador de Radio Gaceta en esa época, estaba José Luis Raiz, amigo y compañero mío, Chema Candela, en el control de sonido. O sea que me acuerdo de esa foto y de ese tiempo. Yo creo que estamos hablando de hace casi 20 años. Yo era muy joven, estaba empezando ya a probar lo que era la profesión de periodista, digamos, cubriendo la primera línea deportiva de equipos como el Madrid, como el Atleti. Bueno, recuerdo aquello con mucho cariño y aprendiendo un montón, porque luego también ocurrieron cosas complicadas y cómo supe responder con una madurez tremendamente superior a otros muchos que me iba encontrando, que eran mucho más mayores que yo y mucho peores que yo. Entonces, es curioso, sí. ¿Qué tenía esa selección española o qué tuvo esa selección española como para dar ese salto? Porque tal vez, como en varios torneos, el partido clave es de cuartos de final, que empatan con Italia, que van en penales y finalmente logran ganar en penales. ¿Fue ese el click? ¿Fue porque una vez que ya estás en la final es como te puedes dar mano a mano con el que tienes al frente? Claro, ya ahí la suerte está echada, digamos, pero esto no es cuestión solo de suerte. Fíjate que yo creo que el estilo que transmitía Luis Aragonés era... se le llamaba el sabio de Hortaleza, y es que es verdad, o sea, solo por los años que tenía ya y los tiros que había pegado, tenía los tiros deportivos, entiendo, pero solo por la trayectoria y por el conocimiento que tenía y la manera de tratar con los jugadores, yo creo que eso influyó a lo largo de todo el campeonato. Y fíjate que no hace mucho también me mandaba un amigo una foto mía cuando entrevistando a Luis Aragonés, nada más nombrarle seleccionador nacional. Estábamos en la ciudad del fútbol de Las Rozas, en la sede de la Real Federación Española de Fútbol, de la selección española, y le acababan de nombrar. Y salía yo en los primeros minutos de un documental que han hecho sobre la absoluta en una plataforma. No recuerdo cuál es la plataforma, pero salía yo con mis gafas y tal, siendo un chaval. Es que era muy joven ahí, además. Y curioso, porque estaba entrevistando, era un canutazo, lo que llamamos el canutazo, que nos ponemos todos los periodistas. Yo le tenía al lado. Tuve la fortuna de tenerle cara a cara a Luis Aragonés y le estaba preguntando con un teléfono súper antiguo. Pero es que Luis Aragonés es uno de los iconos del fútbol español, yo creo, en los últimos años. Y él, con su carácter, con su estilo, con su manera de dirigir equipos, grupos, con su lenguaje, alguien muy peculiar. O sea, yo creo que es alguien que está dentro un poco del salón de la fama de las personas del fútbol o del deporte incluso, que han marcado en la actividad periodística y deportiva en nuestro país en los últimos años. Él consiguió, yo creo que dirigir al equipo, transmitirle cosas. Es verdad que hay cosas a mí de Luis Aragonés que tampoco me convencían mucho, porque al final siempre andaba ahí con algunas triquiñuelas y cosas, transmitiéndole cosas a los jugadores y bueno, a mí no me convencía, eso es mi opinión y mi forma de funcionar, pero luego el carácter que tenía siempre era de motivar bien al jugador. Fue clave. Y luego se encontró con jugadores muy importantes. Ahí estaba empezando, o sea, el Barça de Cruyff, el Barça de Pep Guardiola, que fue muy importante. Me venía Cruyff porque antes él estaba hablando del Barça y era el Dream Team de Cruyff en los años 90, primero de los 90, luego se repite. Y yo creo que eran un poco el motor de la selección española aquella, eran un motor. Y eso fue lo que luego estuvo acompañado, mejor dicho, por jugadores como Fernando Torres. Yo creo que ahí es donde empieza la edad de oro del fútbol español y de los últimos años. Es impresionante. Haberlo visto de cerca, además, tuve la fortuna, sí, relativamente de cerca, vamos. ¿Cómo viviste el Mundial del 2010? ¿Cómo vivió España el Mundial del 2010? Porque llegaban como las favoritas. Yo la verdad es que en la quiniela le puse campeón y por eso gané, porque le puse como a España campeón. ¿Y qué ganaste?
como 30 euros más o menos, una cosa así. Sí, fue familiar. En ese tiempo todo sumaba. Pero ustedes cómo vieron, sobre todo, otra vez, con este golpe, un poco esta sacudida que fue el primer partido. Jugaron mejor que Suiza, pero el fútbol a veces es un poco cruel. Claro. Pero luego se rehace España rápido. O sea, es que yo creo que venía arrastrando también, y esto yo creo que Vicente El Bosque, que era el nuevo seleccionador, ya lo había reconocido. O sea, digamos, la cultura futbolística que tenía España en esos años se venía alargando. Entonces llega al culmen, yo creo que en el año 2010, con ese Mundial de Sudáfrica. Es como la etapa de madurez de la mejor, de la edad de oro del fútbol español, digamos, y de la selección española. Ya hemos dicho antes un poco lo que eran los jugadores, como la columna vertebral de la selección española venía un poco por los jugadores del Barça, los Iniesta, los Xavi, pues que es impresionante, ese equipo es de pelos de punta, francamente. Y yo creo que va a ser difícil volver a tener una selección española como aquella. Entonces ellos encajaron las piezas muy bien en el 2008 con la Eurocopa, pero ya se llega, digamos, al momento de máxima madurez futbolística, esa cultura, ese ambiente, esa calidad al Mundial. Se juntan muchos más factores, sin lugar a dudas, pero ahí es donde está el top. Y luego hablaremos, pero luego se vuelve a ratificar, digamos, el éxito con la Eurocopa de 2012, pero yo creo que el clima absoluto está en el 2010. Que pasaron por muchas cosas, pero la personalidad de los jugadores, de Puyol, aquel cabezazo extraordinario que marca contra Alemania fue, yo creo que yo no sé, pero yo creo que ahí es donde se empieza a ganar ya definitivamente el Mundial. Ese cabezazo. Pero el partido con Paraguay, por ejemplo. Bueno, sí, también fue... O sea, yo creo que ese fue tal vez un punto de inflexión, porque tal vez España ese día tuvo ese momento de sufrimiento, pero después como serenidad y lo que tú decías, maduración como para soportar ese tipo de momentos. Pones los pies en la tierra, con partidos como ese pones los pies en la tierra y no se te sube a la cabeza. O sea, no es gaseosa, sino esto va en serio. Y luego se ve la firmeza en la selección. Se pasan esos escollos, yo creo que es importante, y luego quizás que a lo mejor es lo que a mí me ha quedado más marcado, pero aquel gol de Puyol es que me pareció tan impresionante. Yo es que no sé, es brutal realmente, y ahí es donde se empieza a ganar. Luego ya lo que ocurre, y luego en la final se alarga tanto el partido, con la prórroga, con tal, pero esa garra, la calidad, las ganas, la ilusión, se mezclan muchos factores ahí. Y luego la guinda es Iniesta, la guinda. Yo creo que incluso hasta el propio Iniesta sabe que es un gol de todos. Él es el que marca y el que pone la guinda a la tarta, pero la tarta le hicieron más. Yo creo que la mejor selección que yo he visto en toda mi vida, y mira que me he visto tanto fútbol, yo no soy tan mayor, yo soy muy joven, pero es que esa selección fue impresionante. Mira que a mí me gustaban otros jugadores de la selección, los Santillana, los Satrústegui, los López Ufarte, Juanito. Es que son tantísimos. Gordillo, me encantaba, luego después Butragueño. Pero es que superar la selección de esa década, de esa segunda mitad de la primera década del siglo XXI, va a ser complicado volver a igualar eso. Tú hablabas de maduración con este mundial, y al mismo tiempo yo creo que lo que demostró España en esa Eurocopa del 2012, probablemente en el mundo de selecciones no lo volvamos a ver. Es decir, esta superioridad, no, evidentemente es fútbol y juegan 11 contra 11, pero esa superioridad demostrada, por ejemplo, en la final contra Italia, un poco se pareció a esa final del Barça con el Manchester en Wembley, el 3-1 ese del Barça o la final del Mundial de Clubes, ese 4-0 con el Santos. Me acuerdo de haber visto todos esos partidos y decir cómo se le gana a un equipo así, es decir, cómo haces para
ese equipo, a los equipos así, y ahora volviendo un poco a regresar a ver, nos damos cuenta como decíamos hace un rato, los suertudos que somos de haber estado en esa época, porque además se juntaron también los Barça Madrid todo el rato, los Barça Madrid de Champions, los Barça Madrid de Mourinho y Pep, que solo se hablaba de eso durante la semana, que el uno decía algo, el otro respondía y el otro volvía a responder, y en la cancha también pasaban cosas, el 5-0, la final de la Copa del Rey. Hay momentos en que los españoles se regresan a ver, y otra vez este privilegio de haber tenido como a dos de los clubes más importantes del mundo competir en ese nivel, con ese nivel de jugadores, con ese nivel de técnicos, y que eso haya ayudado a que la selección haya conseguido los títulos que consiguió. Pues sí, yo fíjate que creo que en esa etapa es donde también llega el club más en la Liga de las Estrellas, la conocida Liga de las Estrellas en esos años, también repercute un poco en esto, porque luego ya empieza más competencia con la Premier o con otras ligas europeas en cuanto a lo que es la competición doméstica, digamos. Pero aquella Eurocopa, la verdad es que también fue yo creo que una demostración de que el fútbol español estaba siendo superior a lo que se veía en otros momentos. Va a ser recordado, yo creo que en la historia del fútbol, en la historia del deporte, para siempre. Y al final, si te pones a pensarlo, estamos hablando de 4 años, 2008-2012, ponle 2 por delante y 1 así por detrás. Pero esa etapa yo creo que marca un antes y un después en el fútbol español. Y la cuestión al final es, fíjate que otras cosas fueron influyendo en que se formara una generación tan impresionante como la que hubo en esa época de futbolistas. Que si te pones a pensar, jugadores eran Casillas, te hablo. Mira que el recorrido que ha tenido Casillas, Piqué, Ramos, Arbeloa, Jordi Alba, Busquets, Xavi Alonso, me ha encantado Xavi Alonso siempre. Es que juega con una elegancia. Una presencia, una tranquilidad, un saber dónde estás y a quién toca pasarle el balón. Es curioso, son de estos intelectuales del fútbol, yo creo, al final. El intelectual es el que sabe mucho de algo y además lo transmite con una facilidad, con un pozo, con un conocimiento grande. O sea, Xavi, otro que a mí me encanta, también. Es que todos estos son esa generación que al final son los que llevaron, estaban muy bien dirigidos, como digo, primero por Luis Aragonés y luego por Vicente del Bosque. Para mí yo creo que son de los mejores entrenadores que ha habido en el fútbol español. Son escuelas que luego yo creo que de ellos se ha bebido, y sí, fíjate que eran distintos también, Luis Aragonés y Vicente del Bosque, en carácter, en forma de afrontar la competición, en la forma de tratar a los jugadores, en la forma de plantear los partidos, de la técnica, no sé, es que era una cosa. David Silva, otro fenómeno. Es que eran bajitos, se las conocía por eso, pero es que yo creo que los mejores futbolistas han sido hay de todo, entiendo, sí. Pero los bajitos, como tienen el tren bajo, tienen una velocidad, tienen un regate, tienen un saber mirar y saber qué es lo que corresponde, qué es lo que... Fábregas también jugó esa final. Lo que jugó Fábregas en esa final fue una cosa de la... Y Navas, no sé, es que eran tantos. Entonces, yo creo que es la mejor selección española. Sí. Además, los títulos lo avalan. O sea, eso también. O sea, hay momentos en que nos quedamos con ciertas selecciones, con ciertos equipos. Pero yo siempre hago esta broma con mis amigos, además, de gente en general, de figuras, de periodistas, y siempre digo, ¿y a quién le ganó? Claro. Como, o sea, un poco en esto, como... El 2010, o sea, me acuerdo además como ese día yo no estaba trabajando, la final del 2010, y estuve viéndolo en casa con amigos, ese día no me tocó a mí trabajar, estaba yo en otro orden de cosas en ese momento, y me acuerdo que bajamos a celebrarlo, como yo creo que bajó todo el país, cada uno a su plaza, a la plaza de su pueblo,
Y yendo camino a la plaza del pueblo, de mi pueblo, el mío Getafe, que es mi ciudad, y de golpe y porrazo oímos, ya había acabado el partido, lo oímos a todo el mundo en una terraza de una casa, de un piso. ¡Guau! Y en ese momento dije, ya está, el Iker ha besado a la Sara Carbonero. Lo acerté, te lo prometo que lo acerté. Dije, ¿esta qué ha pasado algo? Y así fue. Muy curioso también todo aquello. Y luego en el 12 estaba yo cubriendo información política, creo que fue. Ese año me tocó a mí cubrir información política. Yo también he sido periodista de información política. ¿Cómo esto, más bien, esto de la selección y de las victorias con el deporte en general, con el deporte español en general en estos últimos años? Un Rafa Nadal que por ejemplo en Francia es imposible jugar con Rafa Nadal. Parece que no llega en su mejor momento, pero se da modos para mantener su trono y es el que más ha ganado ahí. La selección de básquet que ha sido campeón de Europa varias veces, que ha sido campeón del mundo también, que en los Juegos Olímpicos se ha quedado ahí a un pasito de ganar la de oro, pero ha ganado varias medallas a lo largo de estos últimos años. Se me van algunos nombres, pero tú me dirás, esta chica, la nadadora, Mireia Belmonte, por ejemplo, que también compitió muy bien en los Juegos Olímpicos, le fue bastante bien. Cuéntanos en estos últimos años y con tu experiencia en Río, en Tokio. Yo he vivido un poco de lejos, pero ¿qué se siente ver a los deportistas españoles en los Juegos compitiendo por ganar una de esas medallas? Mira, lo primero que te digo es que han mencionado para mí al mejor deportista de todos los tiempos, que es Rafa Nadal. Yo creo que para mí es el mejor, sin duda. Le he tenido la oportunidad y la posibilidad y la suerte de entrevistarle 2 veces. Una cuando ganó su primer Roland Garros, que él era un chavalín, tenía 17 o 18 años, no sé, era muy joven, sí. Y le entrevisté recién ganado. De hecho, te digo más, tengo 3 pelotas firmadas de Roland Garros de ese, firmadas por él, y las tengo como oro en paño en mi casa. Sí, claro. Y ahora, de esas 3 pelotas de tenis de aquel Roland Garros, las voy a poner en una urna de metacrilato en mi casa para que estén decorando. Las tengo guardadas, pero quiero lucirlas un poco. Sí, claro. Sí. Es el más grande para mí, es el más grande. Sí. Y luego le entrevisté otra vez en el Mutua Madrid Open de tenis. Es deportista impresionante. El trato conmigo fue exquisito. La primera vez, como era tan joven, era muy joven y todavía estaba empezando a rodar en el mundo pero como yo estaba como deportista y yo como periodista, pero fue una maravilla aquel momento. Pero eso también al mismo tiempo ayuda, ¿no? Porque tal vez, como tú lo mencionabas, esta cercanía con los deportistas que tal vez no tienen mucha exposición. Claro. Eso, el hecho de crecer los dos a la par, sí. Es como que uno ya más joven que yo, Rafa Nadal. Sí. Pero digo en esto de a nivel profesional, correcto. De los dos, y que siempre se estén encontrando y que siempre estén conversando, seguramente sí. La relación puede ir para arriba. Para mí es un orgullo haber podido entrevistar a Rafa Nadal, y luego como persona lo que yo me llega de él es una maravilla, la verdad, lo que yo he podido comprobar. Es chapo. Luego el otro es Pau Gasol, que también he tenido la oportunidad de entrevistarle y me parece otra maravilla, otra persona extraordinaria, un deportista increíble. Que luego hemos tenido aquí en España deportistas que Javi Fernández, por ejemplo, ha sido un pionero del patinaje, y eso yo no sé si está suficientemente valorado en este país, por ejemplo. Y yendo a los Juegos Olímpicos, yo creo que muchos deportes en general no tienen el valor que deberían tener. Correcto. Alrededor del mundo, no, sí, no solo pasa aquí, porque a nosotros también nos pasa. Claro, España no es un país donde estemos hablando de que haya habido mucha tradición de patinaje sobre hielo, patinaje artístico, etcétera, etcétera. Pero hemos tenido una joya. Ahora tenemos a Sara Hurtado también, que es otra joya. Entonces, hay que valorar, y yo creo que habría que estar más cerca de los deportistas para saber lo que significa esto. Eso yo creo que es importante. En los Juegos Olímpicos eso ocurre. Los Juegos Olímpicos es el evento más deportivo, para mí, más maravilloso que hay. Cubrir unos Juegos Olímpicos para mí es lo más impresionante que se puede hacer como periodista.
como periodista deportivo, y he tenido la fortuna de ir en vía especial a dos, a los Juegos Olímpicos de Río en el 16 y a los de Tokio en el 2021. O sea, los Tokio 2020, que fue el 2021, encima es historia. O sea, eso va a pasar a los libros de historia, eso se va a estudiar en los colegios, porque fue algo que no ocurrió desde la Segunda Guerra Mundial. Y eso se estudiará como algo tremendamente especial, por el COVID, por todo lo que ocurrió, por cómo se desarrollaron, cómo fueron. Entonces, que la cercanía que tienes con los deportistas, cómo ves la competición, está al alcance de la mano. O sea, eso para el periodista y el contarlo, porque las cosas no solo ocurren, sino que también hay que contarlas. Si no se cuentan, se quedan muchas veces en la mitad. Las cosas que pasen son importantes, pero luego hay que contarlas, y ya luego encima hay que saber contarlas. Si encima las cuentas muy de cerca de los deportistas, es una maravilla, la verdad. Fueron muy distintos los Juegos de Río y los Juegos de Tokio. Los de Río, como serán mis primeros juegos, tuve la oportunidad, no sé si lo hemos comentado ya, pero tuve la oportunidad de subir a una favela, porque no solo vi el deporte desde dentro de la cancha, sino que los ratos libres no te lo comentaba. Pude acercarme a ver cómo se vive el deporte, todos los rincones de saber qué significaba para ellos. Y luego en Tokio marcó mucho la situación del COVID, la burbuja y todo aquello. Entonces la manera de cubrirlo cambió mucho, pero fue una cosa maravillosa también. Además no solo hicimos yo mi trabajo en la radio, que era el principal, sino también había que hacer, como la empresa Radio Televisión Española, tenemos que hacer cosas para las redes, cosas un poco más generales, no solo la radio. La radio era lo primero que tenías que atender, y cualquier compañeros que iban de la tele, lo primero que tenían que atender era la tele, pero luego también teníamos que intentar hacer cosas para las redes sociales y tal. Ya es la tecnología, por el nuevo periodismo, la galaxia digital que hablábamos antes. De la galaxia Gutenberg a la galaxia digital se ha dado un cambio grande, y ahora hay que abordar eso. Y fue apasionante. Y además fui el primero en ir de Radio Nacional de España con Begoña y con Paco de Televisión Española. Éramos los tres primeros en llegar a periodistas a cubrir los Juegos a Tokio. Luego ya el resto del operativo llegó 5 días después. También es verdad que íbamos antes porque nosotros nos íbamos a ir a encargar de cubrir el fútbol olímpico, la selección olímpica, que luego encima acabó ganando la medalla de plata contra Brasil en la final. Fueron las dos mejores selecciones, sin lugar a dudar, de toda la competición olímpica en fútbol. Y es que era claro que iban a llegar las dos. Fueron las dos mejores. Yo es que creo que no he tenido nunca tan claro que era lo que tenía que suceder, porque había sido así. Y luego también, igual que digo esto, creo que también yo percibí clarísimamente que la mejor era Brasil, porque España llegó muy cansada. Se ha dejado todo ya. Y eso que en la final tanto cara, fue un 2-1, cantó una cara impresionante. Pero ahí te digo una cosa, también veía jugadores y futbolistas que tienen una calidad extraordinaria, que por cierto son ahora. Y de hecho Luis de la Fuente es el seleccionado nacional ahora, pero hay muchos que están en la absoluta, que vienen de la selección olímpica. Fue una alegría el poder estar con ellos de cerca también, con Rafa Mir, o con Cucurella, con Olmo, Unai Simón, me acuerdo, muy serio, distante, pero cada uno es como es y se acabó. Pero seguro que buena gente. No pude conocerles en persona, pero sí que les podíamos entrevistar, y la verdad que muy, muy correctos, muy bien. ¿Con qué deportistas te cruzaste? No sé si en la villa, si por Tokio. Yo sé que, o más bien entre los dos, porque sé que Tokio fue un poco más complicado en cuanto a eso. Iba por los españoles, que era lo que teníamos que contar aquí en los medios nuestros, pero en Radio Televisión Española. Pero fíjate, a la que más recuerdo es a Sandra Sánchez, que para mí es una joya. Igual que te decía antes Rafa Nadal y Pau Gasol, meto ahí a Sandra Sánchez, que es una joya como deportista, como karateca y como persona. Es que es un encanto, o sea, es una alegría. Son probablemente de los tres. Es que ahora ya se me abre un poco el abanico, pero Sandra es una maravilla. Se entrevistaba a más deportistas que son... Y de los Juegos de Tokio, a quien me he cruzado y a quien he tenido la fortuna, yo con quien me quedaría con Sandra Sánchez. Probablemente. ¿Quién más?
de pensar un poco, pero... ¿Qué deportista te impresionó más? Saúl Cravioto, por ejemplo, cuando ganó Teresa Portela la medalla de plata, tuve ahí un encuentro con él también entrevistando en la antena, y de hecho fue el único que pude entrevistar a Saúl Cravioto, que luego él ganó su medalla con el resto del equipo, con Areva, con Cooper y demás. Ese encuentro con Cravioto también fue impresionante. También me entrevisté recientemente y a Saúl Cravioto. O sea, también como deportista, como persona. ¿Qué deportista que no sea español te impresiona más del poder ver cómo competía en vivo? Pues fíjate, yo creo que en mi época de chaval, a Jordan. Michael Jordan es... ¿Y en los juegos? En la NBA. Sí, pero yo le seguí en la NBA en aquella época. Y era igual que Magic Johnson, no sé. Te digo esto es que me haces una pregunta un poco... me refiero a cuando estuviste en Río, cuando estuviste en Tokio. ¿Qué deportista que no es español te... Por ejemplo, en natación... pero viéndoles ahí. Eso fue increíble. ¿Quién más? Fíjate que estos, es que... Sí, me refería a esos que pudiste verles competir ahí en vivo y en directo en los juegos. Ellos te diría. Es que no es fácil, no es fácil. Estoy intentando hacer memoria, pero es que quizá logran mis nombres estos. Sí. No, es que además son muchos y algunos no, se nos pasan, claro, se nos pasan por arriba. Es que luego me voy a ir para mi casa y voy a decir, me cago en la madre que te había dicho esto. pero porque ahora no se me viene a lo mejor a la cabeza. También te digo que si los primeros que se me han venido son estos, pues son los que me han marcado quizá más. ¿Cómo se te cruzó la docencia en tu camino profesional? Pues me propuso un profesor de la universidad cuando estaba en la carrera hacer la tesis doctoral. Yo le dije, ¿y esto qué es? Me explicó y me gustó. Y lo pude compaginar con mis primeros años en el Marca. Pude estudiar la tesis y hacer una investigación, yo creo que muy interesante y digna, sobre la violencia en los medios de comunicación. Violencia en el deporte y los medios de comunicación. Al final era el papel que tenían o que tenemos los medios de comunicación en la violencia en el deporte. Y bueno, pues el análisis de una cosa muy concreta como el lenguaje que utilizamos los periodistas, cómo hay que cuidar el lenguaje. Podemos hacer mucho bien y también mucho mal, la verdad. Igual que te digo eso, te digo que yo empecé haciendo un repaso al papel o el protagonismo que tenemos o que tienen los distintos personajes que se mueven en torno al deporte. Son los deportistas, son los entrenadores, son los directivos, dirigentes, son los colegiados, los árbitros, los jueces, son los aficionados, son los medios de comunicación. Yo creo que ahí quizás es donde entran un poco los 6 grandes bloques de lo que son los distintos protagonistas que hay en el deporte y alrededor del deporte. Entonces, cada uno tiene que observar lo suyo. Y luego, si amamos tanto el deporte, como es mi caso, que me encanta, y amo tanto la profesión de periodista, y en este caso en concreto de periodista deportivo, pues que hay que cuidarlo. Y hay que intentar hay que no encender mechas, hay que denunciar lo que está mal, pero se puede denunciar de muchas maneras. Hay que ser crítico, hay que preguntar, hay que descubrir y desentrañar y destapar las trampas, pero se puede hacer con mucha elegancia. Y eso es algo que a mí me inquieta y me provoca a la hora de animarme a buscar siempre la verdad, y la verdad hay que buscarla con humildad, con honestidad, con sencillez, no atacando. No sé si esto que he dicho se entiende, pero a mí es lo que me mueve y es lo que a mí me gustaría. Que no puedes destapar algo, intentar que las cosas cambien utilizando las mismas armas. No sé si estoy... Sí, no, o sea, sí, no, queda claro, sí, se entiende. Además no esperemos que cambie algo tampoco si es que seguimos teniendo, por ejemplo, la misma actitud hacia ciertas cosas y no criticamos y no vamos para adelante y claro. Siempre en un sentido de crecer, es en positivo al final. Sí. No puedes crear un ambiente positivo y amable si no empiezas siendo amable tú. Sí. Entonces esa es un poco la cuestión. Y luego pues hombre, he tenido también proyectos de investigación en la universidad.
estuve un tiempo en Australia estudiando el deporte australiano, el deporte femenino australiano, también para aprender. Y luego también el proyecto de apoyo al deporte femenino, a la igualdad en el deporte femenino. A la igualdad me refiero a es que es algo que se cae por su propio peso, es que, no sé. Bueno, pues haciendo cositas muy interesantes. Está bien. José, te quiero agradecer por estos minutos, gracias por la charla, fue un placer que hayamos coincidido. José también es profesor del máster de Comunicación y Periodismo Deportivo de la Universidad Europea acá en Madrid, así que siempre a las órdenes, muchas gracias. Un placer y cuenta conmigo, que es una de las expresiones que más se pueden... Es verdad que luego uno se lía mucho, y tengo muchos frentes, tengo 2 niñas pequeñas que las quiero con todo mi corazón, tengo mi familia, tengo que atender a mi familia, son muchas cosas, llego a poco, pero cuenta conmigo, y todo lo que esté en mi mano, Domingo, cuenta conmigo, ¿vale? Eso yo creo que es una de las frases más bonitas que le puedo decir a alguien. Luego se materializa y se concreta en lo que uno buenamente puede, pero sin exigir nada a nadie y con toda la libertad del mundo, pues intentar acompañar a la gente que te rodea y aportarle lo mejor que puedes. Esa es mi misión y eso es lo que creo que me llena a mí, lo que da respuesta a mi vocación, a mi vocación como profesor, como docente, como periodista. Y ese es el objetivo, o sea que mucho ánimo a disfrutar de la profesión de periodista y sobre todo eso, a intentar ayudar a la gente a ser mejor, a los oyentes, a los espectadores, al público, a los usuarios, a ser mejor y a ser felices. Ese es el alimento que tenemos que transmitir nosotros. Gracias, Domingo. José, español de Radio Nacional de España. Al Coquita, que sin él este espacio estaría un poco muerto sin su música. Nosotros nos reencontramos, quédense pendientes que se vienen invitados muy especiales aquí en La Vida se mide en Mundiales. Les mando un abrazo grande a todos.